también esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Por eso también es importante esto de que el paciente no se pierda el seguimiento, que venga a hacer sus controles clínicos a pesar de que esté sano, bien, esta consulta que por lo menos debería tener una vez al año con su médico clínico en seguimiento, bien, o si está en un seguimiento urológico o ginecológico, hacerlo y pedirle estos estudios porque no tenemos otra forma de detectarlo más que verlo en una imagen. Bien. Miren qué importante que está aumentando radicalmente la incidencia y la mortalidad de cáncer de páncreas, cada vez lo vemos más. Va a aumentar mucho más en los próximos 10 años y se proyecta que para 2030 va a ser la segunda causa de muerte por cáncer. La primera va a ser el cáncer de pulmón. ¿Bien? El 70-80% de la localización es cefálica, en general no está en la cola, ¿bien? Pero algunos sí. Recordemos que hay algunos quistes membranosos que tienden más a estar en la región corporocaudal y cuando esos quistes hacen transformación benigna, ahí sí vamos a tener cáncer de páncreas y cola de páncreas. ¿Bien? Los cefálicos se diagnostican un poco más rápido porque al estar cerca del conducto biliar lo obstruye que el paciente tiene ictericia, que es uno de los signos más tempranos, entre comillas, que puede aparecer del cáncer de páncreas, ya que al revés de eso, las lesiones corporocaudales, al estar más alejadas de otras estructuras, no suelen dar ningún síntoma. ¿Bien? Factores de riesgo son obviamente los antecedentes familiares de cáncer de páncreas, el tabaquismo. El tabaquismo es el principal factor de riesgo, es mucho menos chance de reproduce al 50% las chances de tener cáncer de páncreas en los pacientes que no fuman. ¿Bien? El alcohol también, y la diabetes es controversial porque no está visto bien si es la diabetes como factor de riesgo del cáncer de páncreas o como una causa, o que la lesión de páncreas es una causa de la diabetes. ¿Bien? No ha visto bien cuál es la relación causal. Tanto el tabaquismo como el alcohol también son grandes factores de riesgo para la pancreatitis crónica, que eventualmente se puede relacionar con un cáncer de páncreas. Y las manifestaciones son inespecíficas, excepto que veamos la ictericia en los tumores cefálicos, que es por obstrucción, y ahí lo vamos a buscar. Cuando hay signos y síntomas, suelen ser inespecíficos, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. ¿Bien? No nos dice mucho. Acá están los tres principales, ¿no? La astenia. Hoy en día astenia es bastante difícil de diagnosticar como único síntoma. La pérdida de peso involuntaria y la anorexia. ¿Bien? Vamos a hablar de estos tres que son signos específicos que nos llevan a buscar un cáncer de páncreas, que es una pancreatitis aguda de causa no definida. Cada vez que tengamos un paciente que ha hecho una pancreatitis, no una amilasa hiperelevada y no sabemos de dónde es, una imagen del páncreas para ver primero que no es una obstrucción y después que esa obstrucción no sea por un tumor. ¿Bien? O los pacientes que tienen pancreatitis recurrente también. La diabetes, sobre todo cuando es una diabetes de reciente comienzo, siempre recomendamos que en estos diagnósticos no se le hace imagen de páncreas a todos los pacientes con diagnóstico de diabetes, pero sí se recomienda a los pacientes añosos que comienzan con diabetes hacer una imagen del páncreas. O quizás en pacientes que ya tenían diabetes y han modificado el patrón de conducta hacia el tratamiento, que ya no tienen buena respuesta. Y después, bueno, la enfermedad tromboembólica, en ausencia de otros factores de riesgo, vamos a ir a buscar generalmente una enfermedad maligna, no descartar el páncreas. Bien, ¿qué estudios diagnósticos vamos a pedir? Similares a los anteriores, la tomografía de abdomen y la resonancia, bien, con angioresonancia para poder ver los conductos.
siempre que pidan la TC, con protocolo para páncreas y la resonancia con colangioresonancia. A veces piden colangioresonancia sola y les mandan solo la imagen del conducto, por eso es importante resonancia de abdomen con colangioresonancia. Bien, puede ser con o sin contraste de abdomen, pero sí que esté la colangio. Acá vemos imágenes, ¿no? La masa cefálica en una resonancia, y acá la vemos en tomografía, en dos cortes distintos. Bien, estudios de laboratorio le vamos a pedir a este paciente. En los estudios laboratorios generales, la parte importante de la glucemia y la hemoglobina glicosilada, aunque no sea un paciente diabético, aunque no tenga síntomas de diabetes, porque puede tener, eventualmente desarrollar también una insuficiencia endocrina, y si eventualmente va a ser un paciente que se va a operar, necesitamos tener el basal. Urea, grelina, ionograma, hepatograma, perfil lipídico, coagulograma, proteinograma, todo eso nos va a dar el performance del paciente en el momento, y los marcadores tumorales, principalmente el CEA y el CA19-9. No son marcadores específicos de páncreas, el CEA y el CA19-9, son específicos de tumores intraabdominales, ¿bien? Pueden estar modificados por muchas cosas, principalmente inflamaciones abdominales, cirugías recientes, todo lo que toque el peritoneo. Entonces hay que saber bien en qué condiciones está el paciente. He tenido pacientes que me los han derivado porque tienen un CA19 elevado, con una imagen de una ecografía con rarefacción de la grasa cerca del páncreas, y eran pacientes que se habían hecho una colecistectomía. Bien, entonces eso ya te puede aumentar, una colecistectomía hace 3 meses. Entonces eso ya te puede aumentar los marcadores y no necesariamente es algo tumoral. Bueno, el 90% del cáncer de páncreas es esporádico. Es rara la relación genética. Pero cuando está, esos pacientes tienen que entrar en una pesquisa, porque es muy probable que hagan un cáncer de páncreas si es que tienen una alteración genética. No es uno de esos genes que no se presentan fenotípicamente. Dentro de este 10% hereditario tenemos los síndromes específicos genéticos, como el Peugeot, los BRCA2 positivos, el melanoma múltiple típico familiar y el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch principalmente se manifiesta con cáncer de mama y de colon hereditario, pero también puede aparecer cáncer de páncreas, de vejiga y de próstata, y en algunos casos cáncer gástrico también. Y la pancreatitis hereditaria, que son las pacientes que tienen el gen RSS1 positivo, ¿bien? Y aparte aparece el cáncer de páncreas familiar. El cáncer de páncreas familiar es algo que vamos a inferir nosotros con los antecedentes del paciente, porque no está relacionado a un síndrome genético específico por el momento. Es cuando el paciente tiene al menos 2 familiares de primer grado con cáncer de páncreas sin ningún otro síndrome en la familia. ¿Bien? Todos estos entran en pesquisa. ¿Bien? Solo cuando tiene 2 familiares de primer grado hoy en día se está revisando si los pacientes que tienen un solo familiar de primer grado también van a entrar en pesquisa, pero todavía no está definido. Bien, por el momento son 2 los que se solicitan para entrar en la pesquisa regular. Después, dentro de la consulta, nosotros podemos hacer un manejo artesanal con ese paciente y ver si cada tanto le pedimos una imagen, pero no entraría específicamente en la pesquisa. ¿Qué es esa pesquisa? Bueno, vamos a hablar primero de las edades, pues lo tengo antes. En el Peugeot la empezamos a los 25 años, en la pancreatitis hereditaria a los 40, y en el resto de los grupos o a los 50, o si no sabemos las edades de los familiares, o si son muy añosos, o si son más jóvenes, 10 años antes del caso más joven de la familia. La pesquisa la vamos a hacer con resonancia magnética y colangioresonancia y econdoscopía, de forma alternada y anual. 1 año de resonancia, 1 año de econdoscopía. Por eso no todos los pacientes entran, ¿bien? Porque le estamos pidiendo a un paciente que se haga un estudio invasivo cada 2 años, cuando
en los que tienen un solo familiar no está tan probada la relación, ya que el 90% es esporádico. ¿Bien? Entonces puede ser que tenemos a alguien que le estamos haciendo una colonoscopía de forma regular, que es un estudio, si bien no es tan engorroso como otros, no estoy pidiendo una colonoscopia con preparación, pero bueno, tienen que ir a hacerse un estudio invasivo cada 2 años, es bastante para lo que probablemente no tenga ninguna injerencia en su genética. Bien, el rol de la endoscopía va a ser la evaluación del páncreas, que es una evaluación dinámica, es una evaluación de alta resolución, y va a permitir principalmente la toma de muestra, ¿no? Del citológico y el histológico. Tiene alta eficiencia y baja tasa en complicaciones, comparado con otra opción de toma de muestra que es la percutánea, que si bien puede tener una buena eficacia al hacer una punción, tiene mayor tasa de complicaciones. ¿Bien? Acá vemos la imagen, bueno, la masa, y se ve la aguja acá haciendo una punción. Las punciones hoy en día lo que se recomienda es que sean con patólogo en el lugar para realizar la toma de muestras, ¿bien? Y sobre todo para asegurarnos que tengamos muestras suficientes. No siempre se terminan haciendo con patólogo en el lugar, nosotros sí lo hacemos, pero es difícil a veces conseguir un patólogo disponible por la sala de endoscopía, por ejemplo ambulatoria. Cuando ya es en un centro grande o en un quirófano es más fácil. Bien. Bueno, el pronóstico hoy en día no es muy bueno, pero tenemos que ir mejorando. El 80-85% de los pacientes ya tienen enfermedad avanzada al diagnóstico. Por eso hablamos de las lesiones quísticas del páncreas, ¿bien? Por eso hablamos de estas lesiones como hallazgo y queremos saber cómo va a ser el seguimiento, porque el cáncer de páncreas hoy estamos llegando tarde. Y si en menos de 10 años va a ser el segundo cáncer, lo vamos a ver cada vez más frecuentemente. La tasa de sobrevida de 5 años es del 9%. El único tratamiento curativo que hay es la cirugía, pero la mayoría de los pacientes ya no califican para la cirugía en el momento del diagnóstico. Solo el 15-20% son potencialmente resecables. E inclusive en los pacientes que se logra resecar completamente, el pronóstico sigue siendo pobre, porque tiene una alta tasa de recurrencia local, pero es mayor la tasa sistémica. Tenemos pacientes que están un año quizás sin ningún tipo de imagen en el páncreas y posteriormente aparece una metástasis a distancia sin reaparición de tumor local. El seguimiento de los pacientes va a ser la evaluación clínica, y eso es muy importante, vamos a especificar qué es. Las imágenes, como dijimos, pueden ser tanto la tomografía como la resonancia, y el laboratorio con el CA19-9. ¿Bien? Ahora sí, el CA19-9 es importante, porque al ya tener el diagnóstico va a ser para seguimiento. ¿Bien? Sobre todo en un paciente que tuvo una enfermedad resecada, ¿bien? Bueno, porque va a ser uno de los marcadores que nos van a indicar la recurrencia de la enfermedad. En pacientes operados de 3 a 6 meses, el seguimiento, y en los que tienen metástasis más corto, 3 meses. Cuando hablamos de la evaluación clínica, las dos cosas que hay que evaluar son la nutrición y si requiere o no terapia con enzimas pancreáticas. La nutrición, ¿por qué? Porque la malnutrición del paciente va a afectar su calidad de vida. Estamos hablando de pacientes que no tienen mucha sobrevida a veces, y es importante que ese periodo lo puedan vivir de la mejor forma posible también. E inclusive los que van a tener sobrevida, que son, si bien son un pequeño porcentaje, quedan con una mala calidad de vida, bien, sobre todo porque pasó una cirugía grave. Entonces es muy importante ver la malnutrición, el aumento, pues genera aumento de incidencia de infecciones, estadia hospitalaria y aumento de la mortalidad. Sarcopenia y catexia es lo que vemos en pacientes, y ya a veces están en un 80% de los pacientes al diagnóstico. Bien. Y la insuficiencia pancreática exógena. ¿Bien? Esto es lo último. La insuficiencia pancreática está presente en el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas al momento del diagnóstico.
Si bien hoy en día para decir que alguien tiene una insuficiencia pancreática no es específicamente un estudio diagnóstico gold standard, pero lo que utilizamos es la elastasa en materia fecal, una elastasa menor a 200 ya nos habla de insuficiencia pancreática y hay que suplantarlo con enzimas. En los pacientes con cáncer de páncreas iniciamos la terapia de reemplazo aunque no tengamos elastasa, ¿bien? En el momento del diagnóstico, porque muy probablemente ya tengan una insuficiencia pancreática y ya sea grave. El inicio de la terapia de reemplazo lo vamos a hacer con Lipasa, ¿bien? Hoy en día en el mercado hay una sola marca que es Creon de Abbott, ¿bien? Es una enzima que se da con las comidas porque se utiliza para la digestión del alimento, principalmente para todo lo que es el tenor graso. Y lo dividimos en comidas pequeñas y comidas principales. En las comidas pequeñas se dan 25.000 unidades de lipasa, que es el equivalente a una cápsula de la que se vende hoy en día. Y en el almuerzo y la cena se dan 2 cápsulas, o sea, 50.000 unidades. La ingesta de las cápsulas es muy importante para el paciente porque la ingesta tiene que ser con la comida. En el momento en el que el paciente empieza a comer, da el primer bocado y siguiente a eso toma una cápsula. Si es una comida pequeña y si es una comida más larga, por ejemplo un almuerzo o una cena, va a tomar una al principio y otra en la mitad de la comida. Pero no tiene ningún sentido que la tome antes o que la tome después, ni que abra la cápsula porque es una cápsula entérica que está hecha para ser liberada en el duodeno y no en el estómago. Porque los peores resultados los vemos cuando los pacientes toman mal la medicación. Bien, aquí ya terminamos.